Hola, esto es el After Show de Comunidad Redentor Tenerife, con los pastores César y Sabrina Vázquez. Un programa que nos invita a la reflexión de la palabra como fuente de agua viva. Aquí hablamos de Jesús. En los controles Geray el Guanche, en la conducción del programa mi hermano Mati Coria y este servidor quien les habla. Y hoy tenemos a nuestra pastora Sabrina Vázquez, quien comparte el programa con nosotros. En su mensaje de la semana próxima pasada, el, el programa que se llamó De pelo en pecho. Muy bien. Pastora, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Mau? Qué bueno estar acá. Hacía un montón que no venía Sí, y la verdad que me encanta poder compartir esto con ustedes. Y bueno, es verdad, de pelo en pecho, de pelo en la pecho. palabra. No sé ¿Cómo más. salió ese título de ese mensaje? No, es una locura porque en realidad, mira, el título, el mensaje no es mío, se lo robé. Se lo robé al pastor Ezequiel. Y me encantó. Primero el pastor César me dice, vamos a predicarlo, pues está muy bueno. Cuando lo vi, me encantó el mensaje, muy sencillo, muy claro de entender. Y bueno, es mío. Qué bueno. Sí, un mensaje hermoso. Pero antes de entrar en el mensaje, no habíamos tenido la oportunidad, pastora, de hablar sobre el nacimiento, de la segunda obra que tiene Comunidad Redentor. Por lo menos en el Wow. programa no lo habíamos podido hacer. Sí. Entonces quisiera que nos hablara de eso. ¿Qué se siente, pastora, dentro de su, junto con el pastor César, de ese pastoreo que han tenido en las iglesias, de tener una segunda obra? Porque sé que han pastoreado varias iglesias, pero no ha sucedido, ¿no? Es primera vez que se tiene una segunda obra de... No, en Argentina, ¿Mm? en Totoras, parimos una obra de Totoras que fue Cerodino. Después tuvimos varias, pero como casas de bendición, ¿Ya? que están ahí en tiempo de crecimiento. Así que en Argentina ya lo hemos hecho, pero vos sabés, Mauri, hay un pequeño detalle que muchas veces, para contarles, ¿no? Que muchas veces pensamos que ya tenemos, wow, como lo hiciste una vez, ya te va a salir fácil la próxima, y la verdad que no es así. Todos los partos no son iguales. No, tal cual es como que siempre te va a dar miedo de nuevo, Mm. siempre vas a tener esa incertidumbre de nuevo, siempre vas a querer retener la obra de Dios de nuevo Sí. y entonces viene una palabra de Dios y te dice, no te retengas, dale para adelante, Él está con nosotros porque ya nos lo dijo. Así que bueno, todo, algo nuevo siempre te va a dar miedo, pero lo bueno o lo de valiente, por así decirlo, es caminar, Sí. a pesar de tener miedo y bueno, y después que ver cómo la obra de Dios avanza y todas las cosas que vos vas necesitando en la obra, Dios te la va dando, te la va alcanzando. Incluso ya tuvimos ofrendas de silla y bueno, Sí. cosas así hermosas. Así que Mau, la obra nunca deja de como de tener miedo a lo que no se sabe que va a pasar, pero Dios es así, Sí. porque es por obra, es por fe, es caminar sobre el agua. Ya. Y lo maravilloso es eh, que justamente terminando el año, cuando todos debemos preguntarnos eh, qué frutos hemos dado durante durante todo el año, eh, es maravilloso que, bueno, Comunidad Redentor Tenerife tenga una segunda obra, que está en Los Majuelos, ¿no? Vale la En pena los decir, Majuelos. Los Majuelos 56. Exacto. Los jueves a las 18:30 arranca el momento de café y a las 7 arranca el culto y los domingos a las 7 de la tarde también. Qué bueno, maravilloso, maravilloso. Eh, bueno, pastora, eh, ¿cómo podríamos iniciar este mensaje de pelo en pecho, esta historia que se desarrolla eh, sobre estos gemelos, eh, sobre la bendición? Al final la bendición de Dios. Tal cual. Mau, mira, hay dos personajes en la Biblia que hoy vamos a contar, que uno es Esaú y el otro Jacob, y a mí lo que me llamó mucho la atención que son dos personas distintas, sumamente distintas,
Pero también en esta palabra veo que Dios hace como Él quiere. Rompe leyes, rompe, ¿cómo se dice? Estadísticas, rompe cualquier cosa. Sí, esos Para, paradigmas. exacto, para hacer como él se le da la gana. Por eso muchas veces nosotros pensamos, Mau, o a mí me pasa muchas veces, que no, siento que no doy con la talla, ¿viste? Que digo, Mm, Señor, ¿por qué me elegiste a mí? Si mirá cómo soy, pero quizás soy un Jacob, quizás soy, qué sí. sé yo, un Nehemías, quizás soy un Jeremías, que bueno, mi palabra siempre fue Jeremías, como que, Señor, soy muy joven, no puedo. Bueno, es así, Dios rompe paradigmas y bueno, eh, Sí. con ellos pasó esto. Hablando de Jeremías, me hizo recordar eso que yo siempre hablo con el pastor César. Dice, claro, Jeremías, este profeta que escribe el libro de Lamentaciones, Ujú, sí es verdad que es un profeta melancólico, exacto. pero ahí tremendo, porque hay un momento donde Jeremías está sumergido en la depresión, en la aflicción, y encuentra que recordar es justamente la clave para salir la depresión. Y yo decía, bueno, wow, qué tremendo esto, porque recordar te puede llevar a la depresión, pero te puede sacar del pozo de la depresión. El punto es qué recordar. Y entonces Jeremías empezó a recordar el, la fidelidad del carácter de Dios. Wow, tremendo. Y esto es tremendo, de verdad. Bueno, vamos a hablar un poco también de esto, pero em, usted sabe, a mí también me ha ocurrido. A mí me gusta mucho escribir, usted lo sabe, y he hablado mucho con el pastor César, lo invitaba a que participara en algo para escribir conmigo y me decía, no, Mauricio, eso tienes que hacerlo tú solo. Y yo le contestaba, pero ¿qué puedo hacer yo solo? Yo solo no lo voy a poder Sí. hacer. Esto va a ser muy cuesta arriba para mí. Y, y es esto, es que a veces creemos que no podemos. eh, y bueno, aquí pasa algo interesante, ¿no? Usted sabe que eh, Esaú, claro, Esaú parece al que lo engañaron, Ujú, ¿no? la víctima de todo Ya, esto. ya. Eh, Pastora Sabrina, mire, hay algo importante, siempre lo comento con el pastor César y el apóstol Daniel Cataño. Escuché en un momento determinado que hizo mención a eso y me parece tremendamente interesante. Que uno, al poder leer la Biblia, interpretar la palabra de Dios, uno tiene que saber que Dios es donde se manifestó Dios. Y Dios se manifiesta en una parte del mundo, en una cultura en específico. Y entonces, a veces cuando leemos la Biblia sin saber lo que se quiso decir en ese contexto, en esa cultura, muchas veces tenemos una impresión y cuando nos dirigimos allí atrás, vemos que la impresión que nos da es completamente diferente a lo que realmente Dios quiso decir. Eh, Digo esto porque en esa cultura, en la cultura hebrea, eh, se dice que ellos parten de algo muy interesante. Ellos dicen, por cierto, lo que voy a decir no es mío. Ujú, Si alguien no está de acuerdo con esta teología, tiene que ir al pueblo de Israel y planteárselos a ellos. Pero siempre se ha enseñado que Dios, cuando crea el mundo, en la creación, lo hace de forma perfecta. Luego viene el hombre y destruye eso de corrompe, alguna sí. forma. Y el tercer paso, dicen ellos, es que entonces ahora Dios tiene que volver a reconstruir. Y ellos dicen que esa enseñanza no es correcta, porque desde el mismo momento de la creación siempre hubo una irregularidad. Pero esa irregularidad es, es aposta, es adrede por Dios, porque fíjese, ellos dicen, desde el primer día, ellos tienen esta frase, en la cultura hebrea me refiero, ellos dicen, antes de la creación ya hubo el rompimiento de las vasijas. Eso quiere decir que en el primer día de la creación, que Dios
está la oscuridad Ujú. y Dios hace que aparezca la luz y porque ve que la oscuridad es mala, pero ya la oscuridad estaba del principio. Entonces, en el segundo día, separa Dios las aguas de arriba de las de abajo y no dice que era bueno. Ujú. Entonces, bueno, así cada día hay algo siempre en, en que el ideal siempre fue la perfección, pero en verdad siempre hay una irregularidad y que Dios, nosotros somos, Dios se asocia con el hombre para en esa irregularidad del mundo poder hacer eh, de nosotros que se complete aquí en la tierra esa perfección. Tal cual. Como que en la irregularidad está la perfección. Como que en esos momentos, claro, porque Dios evidentemente todo el tiempo quiere hacer algo. Entonces tiene que haber algo para que Dios haga algo en nosotros. O sea, pues si sería todo perfecto, o sea, es Sí, todo perfecto, sí, ¿no? Pero si sería todo, que todo está color de rosa, por así decirlo, sí. nosotros no creceríamos, eh, no nos impulsaría Dios a la fe. Justamente ellos dicen, ellos ponen en ejemplos, yo esto que estoy diciendo es prácticamente textual, más o menos de un escritor, un teólogo de la cultura hebrea, judío, que hace todas estas menciones y trato de lo que acabo de decir, decirlo con sus propias palabras, no estoy Ujú. agregando nada nuevo. Ellos dicen que, por ejemplo, claro, si todo fuese completo, no tendría lugar el motivo, la existencia de nosotros. Porque si todo el mundo tuviese y nada, a nadie le faltara nada, pues yo no tendría por qué dar. Ujú. Mi dávida no tendría resultado. Si yo no me caigo, no me podría levantar. O sea, todo, entonces pensar en esa perfección, eh, si estoy sano, o sea, si me enfermo, entonces mi mente dice, ¿por qué tengo que estar enfermo si yo debería estar sano? Entonces, es eso, eso es caerse 7 veces y levantarse las 7 del justo. Eso es lo que ellos dicen, que la enseñanza en principio, porque todo, de alguna forma, tenemos en nuestra mente una parte de Esaú, de eso que quería Esaú, que era la plenitud, que todo fuera Sí, completo, que todo exacto. fuera ya. Estar completo, estar, bueno, lo quiero y lo tengo. Mm, O sea, que es todo instantáneo. Y muchas veces somos así, nosotros queremos sí, esa, que sea instantánea la cosa. No queremos los procesos. Por ejemplo, yo, obviamente que yo me siento identificada con Jacob porque eh, no, para nosotros la vida todo es un proceso. O por ejemplo, para mí personalmente es un proceso la vida porque eso me enseñó a mí a crecer, pero yo tuve que entender, Mau, por ejemplo, una de las palabras que Dios me enseñó en esto de los procesos fue que todas las cosas me ayudan para bien. mm, Y yo tuve que encontrar, y esto me lo dijo Dios, todas las cosas ayudan para bien, Sabrina, sí, pero vos tenés que encontrar el bien en todas las cosas. Entonces yo digo, wow, o sea, aún lo malo, tengo que encontrar lo bueno, aún en las cosas que me duelen, aún en las cosas que, por ejemplo, como yo siempre hablo de mi baja autoestima, porque es algo que con lo que Dios me hizo trabajar y me encanta poder que sea una herramienta para las personas que lo necesitan, ¿no? sí. Entonces yo con el tema de la baja autoestima tuve que entender que cuando la gente hablaba cosas malas de mí, ¿a quién le iba a poner el oído yo? Ya. Si a lo que Dios me habló, porque Dios me habló quién era yo en visión y me habló en su palabra, obviamente. Mm, Y entonces yo tenía que saber que todo lo que me rodeaba era un plan de Dios. Todo lo que me rodeaba, como hablábamos en la prédica el otro día, estaba en la agenda de Dios. O sea, los planes de Dios para mi vida son perfectos. Aún en esos baches que a veces parece que, ¿dónde está Dios? Que Dios no me está escuchando, aún en esos silencios, ¿viste? sí. Que nos pasan y que no es todo como le pasaba a Esaú, era todo instantáneo, todo ya, Señor,
vos sos el que escucha mis oraciones, pero cuando Dios no hace nada, ¿qué pasa? Señor, vos sos el que... Pero cuando es porque Dios calla cuando quiere trabajar algo en nosotros. Quiere que nosotros, o sea, como que nosotros demos el paso. Entonces, viste, yo por lo menos soy una persona de procesos. Sí, bueno, eso es fantástico porque siempre nos damos cuenta, esta frase que utilizaba el pastor en algún momento de la prédica anterior, decía que es una paradoja en vivir en una sociedad hedonista donde la gente evita los procesos, cuando realmente el proceso es el lugar donde Dios trabaja con el hombre. Yo agregaba, es el lugar por antonomasia, o sea, el lugar indicado donde Dios transforma al hombre. Eh, y hay algo importante aquí que quería decir de este autor que habla de esta cultura hebrea. Él decía, pastora, en esto de eh, esta bendición que que era la máxima bendición, o sea, la bendición de Abraham, que iba a dar Isaac al primogénito. Nos damos cuenta que eh, ellos dicen que la, hay algo verdaderamente que Isaac le gustaba de Esaú, que era esa parte externa, esa parte de accionar, que tampoco, y esto usted lo decía en la prédica, no nos podemos quedar simplemente en el proceso, tenemos que caminar en el proceso, aunque sea pasos cortos, pero nunca quedarnos allí acampando en el proceso, porque al final eso termina siendo un dolor, un Sí, sufrimiento y tal es cual. complicado. Entonces ellos dicen eh, que la bendición, lo que Dios muestra allí, porque fíjese que Isaac en ese momento, él se da cuenta que era la voz de Jacob, Ujú. pero siente ¿no? que Sí, eran como que lo externo sentía que era Esaú. ya- Sí. exacto. Entonces él dice que cuando la cultura hebrea dice, si una persona quiere la bendición, Dios está hablando de que va a entregar la bendición a una persona que tenga el equilibrio entre lo interno de Jacob, la voz interna, o sea, lo interno de saber de que el proceso proviene de Dios, Ujú, y, pero también necesitamos la parte externa, o sea, los brazos de Saúl, que son los que terminan consiguiendo la plenitud. ujú. Vaya, a mí Wow, tremendo eso, cuando lo tremendo. leí dije, wow, qué tremendo esto, de verdad. Tal cual, Mau, tal cual, porque, bueno, si nos basamos en el tema procesos, como hablábamos recién, los procesos son súper necesarios para crecer, para que nosotros podamos crecer en esto que Dios nos quiere llevar. No podemos evitar los procesos. Yo me acuerdo que hay algo que dijo Sé que me quedó marcado, que no me acuerdo en qué año lo dijo, que la palabra de Dios no tiene proceso, la palabra de Dios es Mm, y ya. Por ejemplo, lo que Dios dijo de vos es, mm, por más que vos todavía no estés completo. claro, Pero los procesos en mi vida se acortan o se alargan según mis decisiones. claro. Entonces, los procesos los tenemos que pasar, pero como vos decís, si los procesos los alargamos son un dolor de cabeza. Entonces, necesitamos entender que todo tiene un proceso, pero también todo tiene un tiempo. Que nos tenemos que preguntar hasta cuándo. Mm, ¿Hasta cuándo? Y está lo que vos me decías, el tema de, de, de querer la bendición. ¿Y hasta cuánto estamos dispuestos a sacrificar nosotros para claro, obtener la bendición, claro. ¿no? Eh, Viste, vos por ahí decís, pero Jacob le mintió, ¿me entendéis? Dijo una mentira, ¿cómo fue que Dios después lo termina exaltando a Jacob y lo termina despreciando a Esaú? ¿Cómo puede ser? Pero Dios hace como Él quiere. Tenemos a veces la mente tan pequeña de lo que realmente es Dios que decimos, bueno, esto es así, esto es así, Dios es así, Dios es así, y al final lo terminamos como que haciendo un cuadrado a Dios y Sí, Dios es mucho más que eso. sí, sí. Es tremendo. Eh, aquí, aquí dicen, nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa. Y es verdad,
A mí, al igual que usted me comentaba ahora, me ha pasado muchas veces que nosotros, el ser humano, tiende a ver solamente el resultado, está enfocado en el resultado, en el resultado, y a veces el resultado no termina siendo lo esperado. Pero si nosotros en ese proceso hemos dado el 100%, es una victoria. Es Ujú. una victoria en el proceso porque Dios habla a través de los procesos. Y a mí me pasaba muchas veces, yo estuve, esto lo digo en, creo que lo comenté una vez con Mati, estuve en el mundo de los caballos siendo muy adolescente. Mi padre, mi familia, todos hemos vivido en ese mundo de los caballos y para mí eso era, desde pequeño era lo que yo veía. Estuve en una escuela, hice todo, absolutamente todo, pastora, para que poder alcanzar la licencia, que era la matrícula, como conducir un coche, habiendo pasado todos los exámenes y nunca me la entregaron por razones de tamaño y de peso. Los Ujú. jinetes tenían que ser mucho más pequeños, de manera que ya no estaba en mis manos eso que era natural, ¿no? Pero el proceso yo lo cumplí completo y siempre me quedé, porque eso fue de los 13 a de los 12 hasta los 17 años, siempre me quedé porque habiéndolo logrado, habiéndolo hecho todo, no lo logré. Entonces, claro, esta doctrina, esta filosofía de Dios de vida, yo no la tenía clara. Ahora, ahora, años para acá, me doy cuenta de que el proceso es una victoria. Mm, tal cual. Y que si yo lo di todo, bueno, aprendí mucho de allí. Y eso ahora me lleva a ver hacia atrás todas las cosas que yo aprendí, todas las cosas que Dios me mostró de alguna forma. Y hoy las he venido utilizando en mi vida, pero sin darme cuenta. Eh, y eso es tremendo porque al final, si esto no se entiende así, el hombre queda frustrado, Sí, con una gran frustración. tal cual, Mau. Y yo creo que en esto tenemos que aprender a amar los procesos. Mm, No los amamos, evidentemente, porque duelen. sí. Como te decía recién, tenemos que ver que estamos dispuestos a sacrificar, Mm, ¿viste? Porque lo que a la meta que queremos llegar es depende lo que nosotros estamos dispuestos a sacrificar. Si yo quiero, por ejemplo, una familia que le dé la gloria a Dios, yo necesito sacrificar cosas como individuo. sí. ¿Por qué? Porque lastimo, porque no sé, tengo mis propios argumentos, mis propias cosas o mi propia cultura, la que armé en mi casa. Y entonces, eh, sí, yo quiero tener esta familia, pero a la vez no estoy dispuesto a sacrificar o no estoy dispuesto a procesar, ya sea en ministerio, ya sea en una amistad, en una relación, ya sea en todo. Esos procesos, o sea, los tenemos que pasar, pero tenemos que amar esos procesos porque evidentemente, como vos decías, Mau, a lo mejor no vamos a disfrutar nosotros de los resultados. Mm, Quizás los disfruten nuestros hijos, sí. quizás los disfruten, pero si nosotros amamos los procesos, vamos a entender que hemos crecido, vamos a entender que ese proceso le va a servir a alguien más, porque no son, o sea, no somos nosotros solos. Ya. Es, Dios nos da para seguir dando, entonces eh, aunque a veces no nos gusten los procesos, son buenos. Sí, 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 definitivamente. Eh, bueno, este hombre decía, en un mundo ideal, este hombre de la cultura habrá decía, en un mundo ideal no tendría sentido nuestra existencia. En esa falta, en esa irregularidad del mundo creado, encuentro mi motivo de ser. Esto que usted decía, si tengo un matrimonio eh, y una pequeña discusión, lo que hace es que yo pueda mejorar el matrimonio. Eh, y esto, o sea, esto es fantástico, o sea, no puede ser todo pleno, porque todo se va a ir construyendo en ese proceso. Em, Yo le decía a Sema, hoy justamente estábamos hablando, porque ayer me ponía a pensar algo. mm, Digo, ¿cuál es el problema que tenemos los seres humanos de discutir estas cosas, ¿no? De que, por ejemplo, Esaú y Jacob, tan distintos, mm, uno por allá arriba, supuestamente, y el otro por allá abajo. Em, y yo le decía, el problema constante del ser humano es que siempre quiere o ser primero
o quiere tener la razón, o quiere estar cómodo. Yo quiero estar cómodo, entonces a mí me gustan estas cosas, entonces no puedo ceder. Mm. Y eso nos complica la vida a nosotros, porque en realidad, por ejemplo, Jesús vino a darse completamente. Él no vino a decir, bueno, mis pensamientos, mis cosas son de esta manera, no. Él vino a bajar la realidad del cielo, a bajar la realidad del Padre a la tierra. O sea, no eran mis cosas, no. Entonces, el problema que tenemos los seres humanos muchas veces es ese, que voy primero, ¿me entendés? Voy delante, yo quiero ser el que yo sé, Entonces hay un conflicto continuamente. Y ahí, hoy hablaba con C, es necesario ceder. O sea, para qué pelear por ser primero? Ya. Entonces, bueno, es lo contrario a lo que estamos hablando, ¿no? Sí. Pero por ese lado, viste, nuestros procesos nos ayudan a eso, a decir, por lo menos a mí, Señor, porque si yo realmente quiero sacrificarme para tener un matrimonio mejor, necesito hacer esto, necesito sacrificarme por esto. Si yo quiero tener una mejor relación con vos, necesito menguar en un montón de cosas. Sí. Entonces, bueno. Claro, Dios hace Jesús, ¿verdad? Esa tremenda enseñanza que usted, a la cual se refiere, porque Él se despoja de todo lo que, lo como, de, de todo lo que tenía, ¿no? Sí, hasta de ser Dios. Ya, se despojó de Wow. absolutamente todo. Y eso es tremendo. Y eso que usted dice, al ser humano le cuesta mucho. Eh, por eso es importante eso que usted decía, ¿no? Ese equilibrio, y que lo decíamos ahora, ese equilibrio que hay que tener entre no atropellar en la búsqueda de alcanzar el llamado de Dios, pero no podemos atropellar a nadie, eh, porque al final en ese proceso le vamos a hacer daño a mucha gente y nos terminamos haciendo daño a nosotros mismos. Sí, tal cual. Vamos. Ahí es importante esto de, ¿saben? Ese momento que ocurre cuando Jacob y Esaú, después de todo, bueno, Esaú quiere ir contra Jacob, lo quiere matar, Mm. eh, y al final terminan abrazándose, ¿no? Eh, Ellos tenían que separarse, y, pero Esaú le dice a Jacob, pero vamos juntos. Entonces Jacob le dice, pero voy a ir, pero a mi tiempo. Exacto. Sí. Eh, esto es interesante porque este hombre al cual hago referencia decía que usted sabe que en el alfabeto hebreo eh, hay algo que se llama la gematria, que es, bueno, que cada letra del alfabeto hebreo tiene un valor numérico. Por lo tanto, los nombres, las frases, todo está llevado a ese valor numérico, y de ahí nacen las interpretaciones que da ese pueblo hebreo de la palabra de Dios. Entonces ellos dicen que esa frase, yo voy a mi tiempo, que dice Jacob, tiene el mismo valor numérico de la palabra Israel. Ujú. Es tremendo porque quien lo dice es Jacob, quien después le cambiaron el nombre. Entonces él dice, eh, es que Israel es el proceso. Y yo digo, wow. Tal Sí. cual no. Así es, Israel es el proceso. Fíjate Eh, por todo lo que pasó Israel. Tal cual, y lo sigue, Sí, y lo sigue tal cual. pasando, y lo seguimos pasando también. Em, Esto que vos hablabas de ir al tiempo, Mm, no, a mí me llamó la atención porque hablando de los procesos, ¿no? El proceso de cada persona tiene un tiempo, ¿viste? A veces, por ejemplo, a Isaac no lo puedo andar alargándole los bracitos o las piernas porque él tiene su proceso de crecimiento. Nos pasa lo mismo en la iglesia, nos pasa lo mismo con la familia, pero necesitamos que no que Saúl nos marque el tiempo, mm, sino que esperemos el tiempo de Dios.
no que las personas nos marquen el tiempo que quieren las personas. Bueno, madura rápido, bueno, bueno, hace esto rápido, Sí, ¿viste? Porque es como Esaú se maneja, ya, ya. sí. O sea, dale, hacelo ya porque si no... Pastora, incluso esto le trajo la consecuencia de que de la frustración, porque aquello que no se consigue al Exacto, momento, que no se consigue al instante, entonces la persona se frustra y termina perdiendo la bendición por ello, tal porque cual. dice, bueno, termina vendiendo, como dice la palabra de Dios, o sea, la primogenitura a través de un plato de lentejas. Exacto, algo súper lindo, ¿no? Bien. Por una tontería, por matar un momento de placer, de comida, ¿no? Eh, Sí, tremendo, porque él dice, ¿de qué me vale a mí? ¿De qué me estás hablando tú de primogenitura para allá, de ese proceso de tan... Si no es ahora, si no es ya, si no lo que tengo no es... No me sí, interesa. exacto. Estaba acostumbrado, es Ya. como Esaú estaba acostumbrado a que ya, lo tengo todo ya, todo, como hablábamos al principio, todo terminado, todo realizado, todo no me costó nunca nada. Mm, Entonces no entiende mm, esto, sí, no entiende lo nuevo. Y por otro lado, no está dispuesto mm, a entenderlo. claro. Él se queda en su postura. Y ahí, cuando nos quedamos ahí, ahí perdemos. Wow. Ahí perdemos. De verdad que esta historia, este mensaje sobre Esaú, la bendición, Jacob, es tremendo. De aquí uno puede sacar tantas enseñanzas, como hemos podido ver durante el mensaje que usted predicó, sobre ahora lo que estamos un poco hablando un poquito en este momento y wow, de verdad que es muy lindo y ese equilibrio, eso, me encantó eso del equilibrio que debemos tener los seres humanos para, para, para ir, para recibir la bendición, Ujú. que es conocer el proceso que es de Dios, pero también ir caminando, ¿no? Mira, Mau, a mí me encanta porque con el pastor somos tan distintos. Mm. No sé si te diste cuenta. Eh, pero a él, Usted es de acero, ¿eh? usted es de acero. Gracias, Mau. Bueno, y como es, el pastor es un torbellino, ¿viste? Pa, pa, Sí, quiero ya, vamos a conseguir esto, vamos a esto, vamos al otro. Y me encanta porque todo lo que quiere lo consigue y va, pero por ese esfuerzo que él tiene. claro. Y yo soy como más de, bueno, pero vamos a medirlo, Mm. vamos a ver si es, vamos a orar porque vamos... Entonces, en un momento como era tan, tan como chocábamos, Sí. él venía, por ejemplo, a contarme algo, guau, 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 y yo, bueno, Gordi, eh, pero no te alegras conmigo, y como que le pinchaba el globo y estábamos así los dos, ¿no? Pero en un momento me di cuenta que todo lo de él me ayudaba, ¿me entendés? Porque, por ejemplo, tenemos por un lado a Esaú que todo lo quería ya, después tenemos a Jacob que todo le costó un proceso. Entonces, creo que hay una enseñanza, ¿no? Entre los dos. Yo entiendo que él muchas veces fue el que me impulsó a mí a orar por fe. Dale, Sabri. Y yo muchas veces a él le enseñé a que tenemos que esperar. Claro. Vamos a esperar porque tenemos que orar, porque nos tenemos que ordenar, porque tenemos que planificar. Entonces, muchas veces no es lindo quedarse con que yo sé. Y esta es la parte que me toca como Esaú. No le gustaban mucho los procesos. Sí. ¿Le hubieran hecho bien? Sí, pero muchas veces decidimos en quedarnos en que yo ya sé. Y muchas veces nos frustran esas cosas porque no aprendemos de la riqueza que tiene el otro. Sí. Y a mí me encanta, yo siempre le digo al pastor, a mí me gusta escucharte, Mau, porque vos te metes en un montón de cosas y me gusta escuchar esas palabras que enriquecen, ¿viste? Que uno tiene que tener la capacidad para escuchar del otro, esto
esto va a ser de bendición para mi vida. Sí. Entonces, no es que una cosa esté bien y la otra esté mal, Ya. es que es un todo Sí, sí. y Sí. necesitamos Eso aprender que eso. hablamos, sí, el verdadero equilibrio, mantener ese equilibrio. Eh, no caminar tan aprisa, tan atropellado, pero tampoco quedarse detenido. Wow, qué Exacto. lindo, qué lindo. Bueno, algo más que quisiera agregar que se le haya... Y por último, Mau, Sí, para cerrar, que todo proceso tiene un final, hablábamos también. sí. A veces nos preguntamos, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a...? Y hasta que Dios diga, Mm, porque al fin y al cabo es Él el que nos dirige y Él el que sabe cuándo estamos maduros y cuándo claro. necesitamos, si vos necesitas seguir en ese proceso porque todavía no has aprendido de eso, vas a seguir ahí metido, Mm, pero por tus decisiones, porque todavía no decidiste dar el paso o avanzar. Y encima, lo más lindo de todo esto es que Dios nos quiere enriquecer. sí. Él nos quiere enriquecer. Pero la batalla, la circunstancia, el proceso, tiene un punto final. Y ese punto final me encanta porque Jacob le dice al ángel, no te dejaré hasta que no me bendigas. Y después ahí le cambia el nombre que hablábamos, Sí. le cambia el nombre y le dice, por último y punto, Mm, has vencido. wow. Wow. Entonces hay un punto final en el proceso y el proceso termina con que hemos vencido. Qué hermoso. Y usted que le gusta tanto, hablamos de Jeremías al principio, siempre recordamos esa parábola de Jeremías cuando del alfarero, Mm. que al final somos eso, somos barro en manos del alfarero y uno debe preguntarse en medio del proceso, eh, imaginémonos, hagamos un acto de imaginación de que si el barro tuviese emociones, eh, cómo se sentiría el barro en manos del alfarero, trabajándolo, moldeándolo, y al final lo coloca dentro del horno para que termine de... Entonces, eso es lo que nos Wow. pasa. Sí, sí, Me imagino todo, todo, para todos lados el barro, ¿no? Bla, 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 bla. sí. No, Wow. no me imagino todo derechito como dejándose moldear. Wow. Nunca lo había pensado así. Sí, de verdad que esa parábola del alfarero, cuando ustedes la predicaron hace pasados, quedó... Es emocionante, a mí me encanta Sí, esa parábola, sí, es sí. buenísimo. Bueno, pastora, realmente ha sido un placer compartir este after show con usted. Espero vernos, bueno, todos los martes, tratamos de que sean los días martes, con Mati Coria, quien no nos acompaña hoy porque está en unos asuntos laborales, pero entiendo que Mati nos va a dejar, grabó una parte del mensaje que él quiere transmitir Ay, qué y bueno. lo vamos a colocar dentro del programa para escucharlo. Pastor, ha sido un placer. Recordemos que nos vamos a ver, pues ya, Comunidad Redentor Tenerife en Puerta Canseco número 7, los días miércoles y domingo, Sí. ¿sí? Y en Los Majuelos 56. Nos vamos a ver los Jueves jueves y domingos por la tarde. y domingo. Bueno, será hasta la próxima. Recuerde que esto es Casa de Bendición, Casa de Oración, un lugar para todos, Comunidad Redentor Tenerife. Nos despedimos. Dios te bendice. Chao.